Increíble. Lo que no captaron las cámaras en el circuito de Miami ha salido a la luz y promete encender aún más la polémica. Fernando Alonso, leyenda viva de la Fórmula 1, protagonizó un momento de alta tensión con el joven Liam Lawson en la carrera sprint del Gran Premio de Miami 2025. El asturiano estaba a solo un paso de conseguir su primer punto de la temporada, pero un adelantamiento temerario del piloto neozelandés lo empujó directo contra las protecciones, arruinando lo que parecía ser un regreso prometedor. En medio del caos y la frustración, Alonso ha decidido no quedarse callado. Las imágenes clave del incidente han sido reveladas por el mismo piloto español, desatando nuevas dudas sobre lo que realmente ocurrió en esa curva fatídica. ¿Fue un error de novato de Lawson o una maniobra dentro del límite de lo permitido? La controversia no ha hecho más que empezar. El Gran Premio de Miami 2025 se perfilaba como una oportunidad única para Fernando Alonso y su equipo. Tras un inicio de temporada lleno de dificultades, el piloto español se encontraba batallando en una carrera sprint marcada por la alta humedad y las impredecibles condiciones del circuito urbano de Miami. Con apenas 17 vueltas en juego, la estrategia de los equipos y la capacidad de los pilotos para gestionar los neumáticos blandos se convirtieron en factores determinantes. Alonso, partiendo desde la 15ª posición, había logrado avanzar con elegancia y precisión a lo largo de la prueba, exhibiendo una conducción impecable y un dominio técnico que recordaban sus mejores días en la Fórmula 1. Para la vuelta 16, y a falta de menos de 3 minutos para el final, el asturiano se posicionaba en el 10º lugar, defendiendo férreamente lo que sería su primer punto de la temporada. La curva 11, una sección técnica del trazado que exige máxima precisión en la frenada y deja poco margen para el error, se convertiría en el escenario de uno de los momentos más controvertidos del año. Fue aquí donde Liam Lawson, al mando de su monoplaza, vio una ventana de oportunidad para adelantar a Alonso. El neozelandés, conocido por su estilo agresivo y su deseo constante de demostrar su valía en una parrilla repleta de campeones, tomó una línea interior extremadamente ajustada, mientras Alonso trazaba la curva con normalidad. A una velocidad aproximada de 210 km/h al final del primer sector, ambos monoplazas entraron en un duelo rueda a rueda, con apenas centímetros separándolos. Sin embargo, lo que podría haber sido una maniobra audaz terminó en desastre. La parte delantera izquierda del Alfa Tauri de Lawson tomó contacto con el neumático trasero derecho del Aston Martin de Alonso. Este leve pero crucial impacto desestabilizó el coche del español, enviándolo directamente contra las barreras de TecPro situadas en el exterior de la curva. Aunque las protecciones amortiguaron el golpe y Alonso salió ileso, el impacto significó el final de su carrera, sumiendo al equipo en la frustración y la desolación. Lawson, por su parte, continuó inicialmente en pista, ascendiendo al 7º lugar antes de que la FIA investigara el incidente. Las telemetrías revelaron después que Lawson había aplicado una fuerza de frenado tardía, presionando hasta el límite de adherencia en su intento de adelantamiento. Mientras tanto, Alonso, con sus neumáticos ampliamente desgastados, estaba siguiendo una trazada conservadora, cuidando el monoplaza para concluir la prueba. Este choque de estilos y circunstancias técnicas terminó alimentando una controversia que, sin las imágenes filtradas, habría quedado en un simple resumen de carrera. La decisión de la FIA no se hizo esperar. Tras la revisión de las imágenes oficiales y la telemetría, los comisarios sancionaron a Liam Lawson con una penalización de 5 segundos, una medida que, aunque relativamente leve, tuvo un impacto significativo en el resultado de la carrera. Con este castigo, el piloto neozelandés descendió de la 7ª a la 13ª posición, perdiendo 6 puntos cruciales para su equipo, Alfa Tauri. Además de la penalización en tiempo, la FIA decidió agregar un punto en su superlicencia, una advertencia oficial que servirá como recordatorio de los riesgos asociados a maniobras consideradas excesivamente agresivas en el contexto de una lucha cerrada. En el comunicado oficial, la FIA señaló que Lawson
no dejó suficiente espacio al piloto del coche número 14. Una infracción que, si bien no se considera deliberada, contraviene el artículo 27.4 del reglamento, el cual estipula que los pilotos deben asegurarse de evitar contactos innecesarios durante las maniobras de adelantamiento. Este tipo de sanciones, aunque rutinarias en la Fórmula 1, suelen generar diversas interpretaciones dentro y fuera del paddock. En este caso, la controversia se incrementó al tratarse de un piloto joven en plena escalada de su carrera y una leyenda como Alonso, cuyo talento y experiencia se encuentran fuera de toda discusión. Liam Lawson, visiblemente contrariado, defendió su maniobra poco después de finalizar la carrera, argumentando que había hecho todo lo posible para evitar el contacto. No fue mi intención sacar a Fernando de la pista, pero él tampoco me dejó mucho espacio. Es una curva complicada, y estábamos luchando duro. Respeté los límites de lo permitido, declaró el neozelandés en una entrevista para un medio televisivo. Estas palabras, sin embargo, no lograron apaciguar del todo los ánimos en Aston Martin, que consideró la sanción insuficiente, dado el daño sufrido por el monoplaza y la oportunidad perdida de sumar un valioso punto. En la Fórmula 1, las decisiones de la FIA en este tipo de incidentes se basan en una cuidadosa revisión que incluye imágenes, telemetría y declaraciones de los implicados. El objetivo es mantener la equidad deportiva, pero no siempre logran satisfacer a todas las partes involucradas. En anteriores ocasiones, maniobras similares han derivado en sanciones más severas, incluyendo penalizaciones en parrilla para la próxima carrera o incluso investigaciones más profundas. En este caso, muchos expertos señalaron que si bien la sanción fue técnicamente correcta, dejó margen para el debate sobre la consistencia en la aplicación de las reglas. La polémica, al menos por ahora, seguía viva. Fernando Alonso no tardó en expresar su frustración tras el incidente, dejando entrever la conmoción y el desánimo que reinaban en el garaje de Aston Martin. Es increíble que en un deporte donde se necesita tanta precisión para cada momento, una maniobra así pueda acabar con nuestro esfuerzo en cuestión de segundos, señaló el asturiano en declaraciones posteriores a la carrera. Su tono, aunque sereno en apariencia, transmitía la decepción de un piloto que había puesto todo su conocimiento y experiencia al servicio de un equipo que no encuentra la fórmula para regresar a la cima. Para Alonso, el incidente no solo representaba un golpe deportivo, sino también un recordatorio de las dificultades sistemáticas que han permeado la temporada de su equipo. El piloto dejó claras sus críticas hacia lo ocurrido, pero también reflexionó sobre el estado actual del proyecto con Aston Martin. Llevamos semanas trabajando intensamente para buscar cualquier oportunidad de sumar puntos, y hoy parecía que lo habíamos conseguido. Pero cuando estás luchando, en el fondo de la parrilla, cualquier error, por pequeño que sea, tiene un impacto enorme. Es lo que hay, pero duele. Estas palabras reflejaron no solo su frustración con la maniobra de Lawson, sino también el contexto más amplio de un monoplaza limitado y la presión constante de mantener el alto estándar al que Alonso acostumbró a sus seguidores a lo largo de su trayectoria. La pérdida de ese punto estaba cargada de un simbolismo especial. Había sido la recompensa a un esfuerzo estratégico impecable en una carrera corta pero desafiante, donde Alonso demostró su capacidad para maximizar el rendimiento del coche incluso en condiciones adversas. Sin embargo, el accidente desmoronó esa oportunidad, dejando al piloto y al equipo con la sensación de que la suerte sigue jugando en su contra. Todos aquí estamos dando el 100%, pero en este momento parece que nada está a nuestro favor, añadió Alonso, refiriéndose no solo al incidente, sino a una temporada que todavía no ha dado los frutos esperados. En un deporte donde la moral del equipo y el momentum son esenciales, el impacto emocional del incidente fue evidente. El garaje de Aston Martin quedó en silencio tras la retirada de Alonso, mientras el piloto analizaba, sereno pero visiblemente afectado, las imágenes del choque. Su experiencia y madurez le permitieron mantener un enfoque profesional, pero su expresión decía mucho más. Este era un piloto que, incluso en el ocaso de su carrera, sigue luchando ferozmente contra las adversidades de un deporte cruel y siempre imprevisible.
El incidente entre Fernando Alonso y Liam Lawson no solo generó reacciones inmediatas en la pista, sino que también encendió un acalorado debate dentro del paddock, dividiendo opiniones entre pilotos, ingenieros y expertos en Fórmula 1. Mientras algunos justificaron la maniobra de Lawson como un intento valiente e interpretable dentro de 1990, los márgenes de la competición, otros criticaron duramente al piloto neozelandés por lo que consideran una falta de juicio y experiencia en un momento crítico de la carrera. Max Verstappen, campeón vigente y conocido por su estilo también agresivo, se mostró inicialmente solidario con Lawson. Todos hemos estado en esa posición, comentó durante un encuentro con la prensa. A veces, cuando tienes pocos segundos para decidir, apuestas por un hueco que parece que está ahí, pero desaparece en el último momento. No creo que Liam tuviera intenciones malas. Es parte de aprender en la Fórmula 1. Estas palabras, sin embargo, no fueron suficientes para calmar las críticas, hacia el joven piloto de Alfa Tauri especialmente, provenientes de otros sectores del paddock. En contraposición, Lewis Hamilton, uno de los grandes rivales de Alonso en su carrera pero también alguien que ha enfrentado situaciones similares, fue mucho más crítico. Es una cuestión de respeto. Entre pilotos, declaró el 7 veces campeón del mundo. Fernando estaba defendiendo su línea con mucha claridad, y Lawson puso todo en una maniobra que siempre iba a ser muy justa en ese lugar del circuito. No puedes jugar con los límites. Al final de la carrera de esa manera sin asumir las consecuencias. Este comentario fue interpretado como un claro respaldo hacia Alonso, resaltando la importancia de tomar decisiones cuidadosamente calculadas en las frenadas donde la seguridad de ambos pilotos está en juego. Desde la perspectiva de los equipos, la reacción de Aston Martin fue directa y contundente. Su director deportivo, Mike Crack, expresó la frustración del equipo, alegando que la maniobra de Lawson era innecesaria. Todos estamos aquí para luchar, pero esto fue una jugada muy arriesgada. Lawson tiene talento, pero tal vez le falta esa experiencia que Fernando tiene de sobra para saber cuándo empujar y cuándo guardar el coche, explicó Crack en una entrevista posterior al evento. Por su parte, Alfa Tauri se limitó a expresar su confianza en su piloto, defendiendo que simplemente se trató de un incidente de carrera. Por supuesto que lamentamos lo que sucedió, pero Liam siempre respeta los límites en la pista. En este caso, la decisión de la FIA se ha aceptado, pero seguimos apoyando su desarrollo como piloto, declaró Franz Tost, asesor de la escudería. Los analistas especializados en Fórmula 1 también aportaron sus puntos de vista, destacando tanto la complejidad de la curva 11 como el tipo de duelo que se llevó a cabo. Martin Brundle, expiloto y comentarista, comentó: Lawson fue agresivo, sí, pero no podemos ignorar que Alonso estaba en una posición comprometida con sus neumáticos desgastados. Es fácil juzgar desde fuera, pero en esa fracción de segundo, las decisiones se toman con reflejos, no con largas reflexiones. En cambio, Damon Hill, campeón de 1996, fue más categórico. Un piloto joven como Lawson tiene que saber diferenciar entre una maniobra arriesgada y una simplemente insensata. Cada punto es valioso, pero malas decisiones pueden costarle caro a un equipo entero. Incluso entre los mecánicos y personal técnico de otros equipos, el diálogo sobre el suceso fue intenso. Algunos coincidieron en que la penalización de 5 segundos impuesta por la FIA era adecuada, señalando que el neozelandés ya había sufrido una sanción significativa con la pérdida de 6 posiciones. Sin embargo, otros opinaban que debería haberse añadido una medida más severa, como una penalización en parrilla para el próximo Gran Premio, para enviar un mensaje más firme sobre la importancia de respetar el espacio en maniobras de adelantamiento tan ajustadas. En definitiva, el paddock quedó dividido entre quienes veían el incidente como un producto inevitable de un deporte donde las decisiones extremas están a la orden del día y quienes consideraban que, sin importar la situación, la responsabilidad última recaía en el piloto que intentó una maniobra tan límite.
Lo que estaba claro era que el duelo entre Alonso y Lawson no solo impactó en los resultados de la carrera, sino que también dejó una marca en las conversaciones que continuarían dominando la narrativa del Gran Premio de Miami 2025, desde 1900. Un punto de vista técnico. La maniobra de Liam Lawson en la curva 11 del circuito de Miami puede ser desglosada en varias etapas clave que permiten entender tanto su intención como los riesgos asociados. El joven piloto optó por aprovechar una línea interior al observar que Alonso, con neumáticos más desgastados, estaba trazando una curva más ancha para proteger su salida. Esta técnica de adelantamiento, conocida como dive bomb, es una estrategia común en Fórmula 1, pero requiere una ejecución impecable para que no termine en contacto. En teoría, un dive bomb exitoso necesita que el piloto atacante se posicione lo suficientemente cerca del coche que lidera para frenar tardíamente y superar la tracción del rival antes de que el espacio disponible se reduzca inevitablemente. Sin embargo, en este caso, la cercanía extrema entre ambos monoplazas y el nivel de desgaste de sus neumáticos comprometieron el margen de éxito. La telemetría mostró que Lawson ejerció una fuerza de frenado al límite de lo permisible, llegando a reducir apenas la velocidad suficiente para no bloquear sus neumáticos delanteros al ingresar a la curva. Sin embargo, este margen tan estrecho dejó poco tiempo para efectuar ajustes en la trayectoria cuando el espacio entre los distintos coches comenzó a disminuir. Por otro lado, Alonso, quien trazaba la curva siguiendo el radio natural más ancho, no esperaba una entrada tan agresiva. Esto aumentó exponencialmente las posibilidades de contacto, especialmente en un circuito urbano como el de Miami, donde las barreras laterales reducen el margen de escape. La carencia de este espacio adicional, combinado con el desgaste de los neumáticos del español y la velocidad de entrada al vértice, sellaron el desenlace. Al analizar maniobras similares en la historia reciente de la Fórmula 1, es inevitable recordar el incidente entre Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo en el Gran Premio de China 2018. En aquella ocasión, Ricciardo ejecutó un adelantamiento similar, pero logró mantener el control, aprovechando un mayor espacio en 1900 la curva y una diferencia de rendimiento en el compuesto de neumáticos. Sin embargo, en situaciones más controversiales, como el infame choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en Monza 2021, cuando ambos quedaron fuera de carrera, se observa que intentos agresivos como estos suelen derivar en sanciones contundentes debido a los riesgos involucrados. En el incidente entre Alonso y Lawson, algunos expertos argumentan que el neozelandés subestimó la velocidad de salida de 1900 Alonso, una variable crucial para calcular el éxito del adelantamiento. Además, en circunstancias parecidas, la FIA ha penalizado con mayor severidad maniobras que ponen en peligro a los pilotos o resultan en un daño mayor. Aunque la sanción de 5 segundos y el punto en la superlicencia reflejan que Lawson excedió los límites establecidos, el debate persiste sobre si estas medidas fueron suficientes o si se debió recurrir a advertencias más estrictas para desalentar este tipo de riesgos desmedidos en futuras competiciones. El impacto de lo ocurrido en el Gran Premio de Miami 2025 puede ser determinante para el resto de la temporada, no solo para Fernando Alonso y Liam Lawson, sino también para sus respectivos equipos. En el caso de Alonso, la pérdida de ese punto clave representa un golpe anímico y estratégico. Para un piloto de su calibre, acostumbrado a competir en la cima, luchar en el fondo de la parrilla y enfrentarse a incidentes de este tipo puede erosionar, aunque sea ligeramente, su motivación. Aston Martin, que inició la temporada con aspiraciones renovadas tras las modificaciones en su monoplaza, se ve obligado a reevaluar su enfoque. Si bien la fiabilidad y el ritmo de carrera han estado por debajo de lo esperado, la clave para el equipo residirá en cómo gestionar incidentes como este, donde se dilapidan oportunidades valiosas en un calendario corto pero extremadamente competitivo. Alonso, por su parte, afronta un desafío doble. Por un lado, debe seguir pilotando al límite con un monoplaza que no está a la altura de equipos como Red Bull, Ferrari o incluso McLaren, en condiciones de carrera. Por otro, tendrá que trabajar directamente con su equipo para identificar áreas en las que pueda maximizar el rendimiento y evitar verse involucrado en situaciones como la de Miami.
En la Fórmula 1, mantener la moral y la cohesión del equipo es esencial para poder revertir una mala racha. Aunque Alonso es conocido por ser un líder experimentado y aguerrido, el incidente podría ser un punto de inflexión en su temporada, sobre todo si siente que los errores de otros siguen minando los escasos avances logrados en pista. Todo esto deja en evidencia la urgente necesidad de Aston Martin de entregar evoluciones significativas que permitan estabilizar su desempeño. En cuanto a Liam Lawson, este incidente se convierte en un capítulo que definirá su imagen a ojos del paddock para lo que resta del año. Su estilo agresivo, aunque llamativo y en muchos casos efectivo, necesitará de un ajuste técnico y estratégico si pretende consolidarse como un piloto de primer nivel. Aunque AlphaTauri le ha dado su respaldo públicamente, los dirigentes del equipo saben bien que acciones como la de Miami pueden influir negativamente en situaciones críticas, especialmente cuando cada punto es crucial para la posición en el campeonato de constructores. Además, la acumulación de sanciones en su superlicencia podría ser un factor preocupante si Lawson no refina su decisión en momentos cruciales. Por último, el impacto del incidente en el campeonato es una llamada de atención para todos los pilotos del mediocampo. En esa lucha cerrada, donde las diferencias de ritmo son mínimas, acciones extremas como la de Lawson tienden a alterar no solo los resultados inmediatos, sino también las dinámicas psicológicas entre compañeros de parrilla, obligando a los equipos a recalibrar sus estrategias para maximizar el rendimiento sin arriesgar puntos vitales. Lo ocurrido en Miami deja muchas interrogantes abiertas de cara al futuro. ¿Podrá Fernando Alonso y su equipo sobreponerse a este golpe anímico y encontrar el rendimiento necesario para aprovechar las oportunidades que restan en el calendario? ¿O esta temporada se encamina a ser otro capítulo frustrante en su extensa carrera? Por otro lado, el joven Liam Lawson, aunque talentoso, tendrá que demostrar que puede aprender de este tipo de situaciones. ¿Podrán sus decisiones en las siguientes carreras cambiar la percepción que el paddock ya empieza a establecer sobre él como piloto agresivo? Este incidente no solo ha avivado el debate sobre la consistencia de las sanciones de la FIA, también ha hecho repensar los límites de competitividad en la Fórmula 1 actual. Con más de la mitad del campeonato aún por disputarse, hay una sola certeza. Cada maniobra, cada punto y cada decisión estratégica serán cruciales. La batalla en la parrilla media está más cerrada que nunca, y Miami ha dejado una advertencia clara a todos los equipos y pilotos. La precisión es tan importante como la velocidad. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Liam Lawson el responsable de arruinar la carrera de Alonso? ¿O simplemente se trató de un incidente inevitable entre dos estilos de competición contrastantes? Deja tus comentarios y comparte este análisis con otros entusiastas de la Fórmula 1. La lucha por el campeonato sigue encendida, y el desenlace promete más drama en las próximas citas del calendario. ¿Quién dará el próximo golpe?